Hola, ¿qué tal? Bat, saludos, aquí estamos otra vez. Aquí tengo al otro lado de la pantalla a Cloud Primes, Jorge González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos, Batfans? ¿Qué tal estamos, Pablo? Aquí hoy traemos una obra de gran relevancia en estos últimos años, ¿no? Y de la que además se cumple en este año el 10º aniversario, ni más ni menos, ¿no? Así Ahí que era está, una... ahí está. Ujú. Vamos a hablar del Tribunal de los Búhos, lo comentábamos antes Ujú. fuera de micros. El tribunal, la corte, la noche, a veces yo me lío. Yo creo que normalmente Ujú. suelo decir la noche de los búhos, pero sí que es cierto que creo que para los recopilatorios se suele llamar así, el tribunal. El, Pero el bueno, tribunal, lo que exactamente. decíamos es que me di cuenta y te lo dije, digo, es que se cumplen 10 años ya Ujú. de los nuevos 52 y de esta noche de los búhos, que queramos o no, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que es como de alguna manera el último gran punto de entrada para Batman. Porque aunque a mí me guste mucho Tom King, creo que es más fácil entrar con La Noche de los Búhos. Sí, claro, digamos que La Noche de los Búhos es la primera gran saga de Batman ya dentro de la etapa de Nuevos 52, que ¿Mm? suponía el mayor reseteo del universo DC desde Crisis en Tierras Infinitas en 1986, ¿no? Este sí que era, o sea, un Qué punto... gran año, ¿eh? El 86. No, en 86, cosecha del 86, ¿eh? Aquí tenéis. ¿Habéis visto ahí nuestros nicks de Twitter y tal? Pues ahí Pues sabéis que el 86 están por algo. son por algo, sí, por Crisis en Tierras Infinitas. Sí, exacto. Y entonces, claro, pues este era Mm. vamos, un reseteo total prácticamente, ¿no? En cambio, la etapa de Tom King, que se inauguraba con el Rebirth, ¿no? Que fue otro mini reseteo dentro del reseteo, digamos, ¿no? Un Sí, reseteo es que parcial, eso, podemos ya decir, si ¿no? nos empezamos a El, meter el con Rebirth. luego los nuevos 52, el DCU, el Rebirth y tal, bueno, ahí ya es normal que la gente se haga lío y por eso yo creo que tú y yo siempre lo decimos, el mejor punto de entrada siempre es ir a la tienda y el cómic que te entre por los ojos. Totalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí sí que el Mm. objetivo de DC era favorecer la accesibilidad a los nuevos Sí, lectores, ¿no? Ahí que pudieran verse asustados o lastrados ante las décadas de continuidad, ¿no? Vamos, lo mismo que ocurrió con Crisis en Tierras Infinitas en el mm, 86, ¿no? Que dijeron, bueno, hay que resetear el universo porque esto no hay quien pueda subirse al carro de esto, ¿no? Que resulta un poco difícil comprender la continuidad y tal, pues más todavía, casi incluso más en 2011, ¿no? En el año en que se plantea este reseteo después de Flashpoint, porque ahí, digamos, habíamos tenido muchas más series, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, si nos ceñimos al Bat-universo, al Batverso, ¿no? Pues claro, mm. tenemos casi siempre 4 o 5 series regulares de Batman todos los meses, más 5 hasta 10 spin-offs. O sea, Bueno, casi siempre hay 10 grapas de Batman todos los meses. Entonces, fíjate, los años de continuidad y que se han ido acumulando y que, claro, a ojos de nuevos lectores podrían dificultar un poco el acceso a las historias, ¿no? En cambio, aquí pues se trataba de plantear un reseteo. Claro, aquí ya entraban las particularidades de lo que supuso el reseteo de Nuevos 52 y de lo que suponen estos reseteos de la continuidad en mm, general en DC, porque sí que, por ejemplo, para personajes como Superman o Wonder Woman, sí que se trató de un reseteo total, ¿no? En el que total, o prácticamente no sea, en sé... absoluto. O sea, no tenía Eso nada es. que ver lo que se publicaba. Tú te comprabas el Superman de agosto de 2011 y luego el de septiembre y decías, ¿esto Y qué es? ¿qué ha pasado, no? Totalmente. En cambio, con Batman y con Green Lantern, Batman y Green Lantern, Ahí, claro, como eran las series que mejor habían estado funcionando en sí, sí, los sí, años, sí. en la década de 2000 y tal, pues con eso se mantuvo la vigencia de gran parte de los acontecimientos clave, ¿no? Y entonces se establecía eso, un galimatías cronológico que establecía que llevaban actuando unos 5 años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Batman, Mm. lleva actuando 5 años, luego se amplió a 7, bueno, el tema pero que los acontecimientos clave de la cronología de Batman seguían valiendo Uy, ¿quién te ha quitado eso también? para el reseteo de los nuevos 52, ¿no? Que empezaba precisamente con este Tribunal de los Búhos. Entonces seguían valiendo los acontecimientos clave, aunque en este periodo cronológico tan estrecho de 5 o 7 años era muy complicado encajar todos los Robins que habían existido, ¿no? Porque ya partíamos de Damian Wayne. Bueno,
estos galimatías cronológicos de DC que a Ya. veces es difícil el encajar la continuidad, pero que desde luego, como siempre decimos aquí, la continuidad tiene que ser una orientación, una guía y no un corsé, una imposición, Un ¿no? lastre al Entonces, final, un un poco. lastre, eso es. Claro, eso, Y por aquí, eso era importante comentarlo, que prácticamente es así, mucho. Era un número uno Batman, pero prácticamente venía de donde venía, ¿no? Porque te quería comentar antes que, si te acuerdas, en realidad en aquel momento no había una serie llamada Batman, porque esa es estaba otra. Batman y Robin, que la protagonizaban Dick Grayson en el papel de Batman, y Damian era Robin. Batman estaba en Batman Inc., viajando por el mundo y haciendo como delegaciones de Batman, y teníamos Detective Comics. Aquí viene un poco, ya sabes que me gusta hablar siempre de antecedentes un poco, porque quien se encargaba de Detective Comics era Scott Snyder. Un Scott Snyder que venía de la línea Vértigo, donde estaba publicando American Vampire. No sé si tú has llegado a leer algo de American Vampire, pero no estaba del todo mal. Yo leí el No. primer tomo, el segundo lo compré hace más de 10 años, está en una estantería y no lo he leído. Esas cosas que pasan. Claro, claro, eso se acumula la pila de lectura y Mm. así acabamos, ¿no? Y mira, pues claro, hay que poner aquí en antecedentes, ¿no? De quién Es era que Scott Snyder en estos ese dos momento. arcos que él hace, que es Espejo Oscuro y este Y de la Ciudad llave maestra, Hambrienta, sí. con Jockey y Francavila, eran realmente buenos. Entonces, claro, ante el anuncio que Scott Snyder era quien iba a encargar de la serie regular de Batman, yo creo que quienes habíamos leído estos dos arcos decías, bueno, está en buenas manos, desde luego Batman, ¿no? Porque le da ese aire como de misterio, lúgubre, tétrico, con un toquecito detectivesco, o sea, le va a venir muy bien. Entonces, bueno, ya hemos comentado este Batman Inc. Claro. de Grant Morrison, que lo que tú decías, por cerrar un poco el tema del reboot y tal, era muy loco porque Batman Inc. se suponía que continuaba, o sea, empezó antes de los Nuevos 52, continuaba de Nuevos 52 y decías, pero ¿es la misma continuidad? No, no lo sé, porque en el volumen anterior James Gordon sí que sabía que Batman era Bruce Wayne porque eso venía de Tierra de Nadie, pero en el siguiente volumen no lo sabía y era como, no sé qué está pasando. Era un poco extraño. Y sí, muy, muy, muy brevemente, porque hay muchas cosas que decir, antes de empezar estos nuevos 52, vino esta miniserie llamada Puertas de Gotham, que yo no sé si recuerdas que se anunció que iba a tener bastante que ver con este arco de Scott Snyder. Y yo recuerdo que me lo compré como ansiado, ¿eh? ¿Qué nos van a contar? O sea, en este arco todavía Dick Grayson era Batman. De hecho, el arco acababa con Bruce Wayne diciendo, bueno, creo que me voy a volver a Gotham. Y ahí pasaba a los Flashpoint y tal. Yo me lo he vuelto a leer en plan de, hostia, a ver si tal. Y en realidad digo, pues no tiene nada que ver. no Claro. tiene excesivamente mucho que ver. Más No que mucho. un detallito. Ahora te dejo que tú comentes lo que sea y ahora te digo yo ese detallito que veo que tiene. Claro, es más el concepto, ¿no? Puertas de Gotham presentaba el concepto de una historia oculta en Gotham City, ¿no? Un mal que se escondía mucho antes de la aparición de Batman y en el que estaban implicados los antepasados de los Wayne y tal. No era más Exacto. presentar el concepto que sería luego más desarrollado en el Tribunal de los Búhos, ¿no? Ya en la etapa de la serie regular de Scott Snyder, ya con Bruce Wayne, porque es importante, ¿no? El matiz es que, claro, tenemos que situarnos un poco, como bien has comentado antes, en el contexto, ¿no? Que si estamos hablando de que el Tribunal de los Búhos arranca en 2011 con el reseteo de los Nuevos 52, en 2010 nos encontramos con dos Batmans en activo, digamos, ¿no? Estaba, por un lado, Dick Grayson, que es el Batman que trata Scott Snyder en los dos arcos que has mencionado, ¿no? En Espejo Oscuro y Ciudad Hambrienta. Ahí está tratando ahí es Dick Grayson, ¿no? El Batman que protagoniza. Y luego el Batman de Bruce Wayne recién vuelto a la vida, entre Que para comillas, los más digamos. avezados se diferencian los Batman por el cinturón. El cinturón, ahí está.
Claro, y en una etapa también por el símbolo, un poquito, por el símbolo Sí, del sí, pecho, sí, 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 sí. cuando eso es, que cuando Sí, recuperó, Bruce Wayne volvía a tener el óvalo amarillo. eso, el óvalo amarillo iluminado ahí, que era una especie de linterna y tal en algunos números, ¿no? Y tal. Y entonces Grant Morrison era el que trataba a Batman vuelto de la muerte, entre comillas, digamos, no queremos ahí, por si acaso alguien todavía no sabe cómo volvió de Si, la si nos metemos muerte. ahí ya no paramos. Ya, eso, pero bueno, todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahí coexistían los dos Batmans y entonces aquí con el reseteo, pues ya era volver al status quo clásico del personaje, ¿no? Pues con Dick Grayson Sí de que Nightwing y es Bruce Wayne cierto de que Batman. parece ser que la idea del tribunal esa ya la tenía Scott Snyder pensada y era un arco que iba a tratar con el propio Dick Grayson. Entonces, lo que tiene que ver un poco es que digamos que la historia de Puertas de Gotham se crea como un preámbulo al Tribunal de los Búhos, porque, como tú bien has dicho, lo que trata tanto en estas Puertas de Gotham como en el Tribunal de los Búhos es la ciudad de Gotham como un propio personaje dentro de la historia, con un pasado. La creación de Gotham tiene reminiscencias todavía en el futuro, ¿no? Entonces, en estas puertas de Gotham se nos establece que la ciudad básicamente la crean o la construyen los Wayne, los Cobblepot y los Elliot, que por si no lo sabéis, Elliot es el apellido del personaje de Silencio, Tommy Elliot, ¿no? Si no me equivoco, Ahí está. que también bueno, hablan de los Kane, hablan bueno, mucho, de bastantes cosas, ¿no? Entonces, claro, por una parte, solo yo decir que entiendo que la historia debe ser muy diferente, porque el rol de Nightwing en esta historia, en la del Tribunal de los Búhos, es muy, muy menor. Se adscribe prácticamente a un detalle. Lo vamos a contar porque han pasado 10 años y resulta que Nightwing era uno de los llamados herederos a tener el título de garras de los búhos, ¿no? Como este asesino de esta sociedad conspiranoica, oculta, que mueve los hilos en la ciudad. Claro, al protagonizar la Bruce Wayne, evidentemente, entiendo que tendría que hacer un ejercicio de reescritura bastante grande, ¿no? Supongo que no sería la misma historia, la que tendría originalmente pensada con la que después escribe. Claro, totalmente, ¿no? Aquí, pues eso, como bien comentas, es el concepto de Tribunal de los Búhos, que es esta sociedad secreta que ha operado desde tiempos inmemoriales en Gotham, un poco manipulando los destinos de Gotham desde las sombras, ¿no? Y sin que nadie lo percibiera, aunque existe dentro de, o sea, en la historia, existe dentro de del subconsciente de Gotham, existe la percepción de que hay un ente oscuro que les vigila, ¿no? Y hay poemas, está ahí un poema dedicado al Tribunal de los Búhos, Sí. que canta, o sea, que recita la gente de Gotham y que sugiere la existencia de esta sociedad secreta, ¿no? Y de la cual, Estábamos claro, hablando antes que más que empezar a contar toda la historia que ocurre, desgranarla, quizá es interesante hablar de sensaciones, ¿no? De eso cosas es, así. Entonces, conceptos, ¿no? te voy a preguntar, y ahora te continúo yo. ¿Qué pensaste tú hace 10 años cuando comprabas esta colección mes a mes? O a veces cada 2 meses. Claro. Y esta nueva etapa, ¿cómo la recibiste? Claro, con mucha... bueno, ahora con el tema este del mes a mes, ahora podemos desgranarlo un poquito, porque como bien dices, yo creo que más que hablar sobre la historia, podemos hablar sobre el concepto y lo que significó, el impacto que tuvo dentro de la mitología y de la historia editorial de nuestro querido Caballero Oscuro, ¿no? Y bueno, pues las sensaciones, situarlo, cómo era leerlo en el contexto de su publicación y cómo es leerlo ahora, recopilado, todo esto, ¿no? Es lo que podemos así tratar en general en el vídeo. Y mira, pues para introducir esto de cómo lo leímos en 2011, en 2012 en el caso de España, ¿no? Por el decalaje entre la publicación en Estados Unidos y en España, y cómo y cómo lo leemos ahora, ¿no? El contraste, pues yo en aquel momento estaba exultante, ¿no? De decir, bueno, es que esto es el momento histórico para DC Comics, ¿no? Ahí
claro, una mezcla de ilusión por lo nuevo y de inquietud ante ese movimiento arriesgado que suponía este reseteo casi total que había planteado DC. Dan Didio, que en aquel momento era un nombre polémico para los lectores de DC, ¿no? Que a veces hacía movimientos editoriales un poco más... o sea, esto podía percibirse como un movimiento editorial llamado o sea, destinado a llamar la atención de la gente, a generar ruido y que luego resultara un poco vacío, ¿no? Del contenido, que es lo que pudo pasar en general a lo mejor en DC, ¿no? Que sabemos que es muy criticado este movimiento de los nuevos 52 visto a día de hoy, pero no en el caso de Batman. En el caso de Batman, claro. Pero claro, Batman... déjame puntualizar que criticado en general, o sea, que decir, no el movimiento en sí de rebotear, lo que puede llegar a tener sentido, llamar la atención, crear nuevos lectores, nuevas entradas y tal, pero claro, es que a nivel de calidad general era muy malo. Lo que pasa es que, por suerte, pues en Batman, para la redundancia, tuvimos mucha suerte, porque aparte de este primer arco de Batman que vamos a tratar, el Batman y Robin de Peter Tomasi, eso era gloria bendita. Y yo eso lo defenderé, vamos, esa colina me moriré defendiéndola. Totalmente. Es que, vamos, yo creo que esos dos, o sea, es el personaje quizá que más suerte tuvo con el reseteo, ¿no? Porque o sea, son etapas que se recuerdan a día de hoy. Esta, que vamos a hablar de Scott Snyder y Greg Capullo, El Tribunal de los Búhos y las sagas subsiguientes, ¿no? Dentro de la colección titulada Batman. Y luego, y la que comentabas de Peter Tomasi en la colección titulada Batman y Robin, que se centraba más en la relación entre Batman y el Robin en curso en ese momento, Damian Wayne, su hijo, ¿no? En cambio, la otra gran serie de Batman histórica, Detective Comics, pues por ejemplo, no tuvo tanta suerte, ¿no? Estaba por ahí en manos de Tony Daniel, que tiene sus luces y sus sombras, en ese momento, pues eso no trascendió mucho. Y la mayoría de spin-offs de Batman, ¿no? Pues los que había en Catwoman, Verdad, tenía Batgirl. otra. Y tenía la del Caballero Oscuro que hacía Finch, que dibujaba Claro, y eso, escribía. Pero no, esa dibujaba y escribía los dos primeros números, porque al tercero ya ni dibujaba ni casi ni escribía. No, eso era más, claro, y luego estaba Jenkins ahí, bueno, que era es un nombre pues interesante, ¿no? El de Paul Jenkins. Es que Jenkins parece que dice, hubo un momento que dijo, mira, ni me acreditéis porque es que en realidad yo no estoy escribiendo, yo no sé quién escribe, pero no soy yo. O sea, muy loco, o sea, es que era muy loco aquel momento de forma editorial. Sí, y esa era la serie, era Batman el Caballero Oscuro, ¿no? Como Dark Knight era un apelativo que desde el público general pues se identificaba ya completamente con Batman por el tema de la película y tal. Es que Pues ese vamos a mismo darle... año se estrenaba Dark Knight Rises. no, bueno, un año después. Todavía no, se iba extracto. En Claro, España sí, pero en Estados Unidos se iba. Mira, déjame, claro. mientras hablas, voy a buscar unas imágenes para que veas el caos que había, porque en un momento dado en Batman, tú imagínate, cuando Batman en un momento dado en la serie, y ahora volvemos hacia atrás, saca esta armadura en el que tiene que luchar con el asalto a la mansión y tal. En el mismo número, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra. Como un complemento, unas páginas de complemento. Rafael Albuquerque dibuja otra armadura totalmente diferente a la que ha dibujado Greg Capullo. Y además, si te fijas, Alfred tiene pelo cuando estaba saliendo calvo en la serie. O sea, claro. Y eso solo adscrito a Batman, porque en el resto de colecciones ya hemos comentado que era mucho más exagerado este tipo de cosas. Es muy difícil coordinar, ¿no?, todos los acontecimientos de todas las series, y si ya es difícil en el universo de DC en general, pues también aplicado al Batverso en particular, con tantas series mensuales relacionadas con Batman, ¿no? Que en aquel momento pues eran las principales esas, Batman y Detective Comics, las de toda la vida, más Batman y Robin de Tomasi, más Batman el Caballero Oscuro, la de Paul Jenkins, David Finch, Fabok y todo esto, ¿no? Que iba un poco a su rollo, iba a su manera. Bueno, y sumando, y además Batman Inc., que era lo que has comentado antes, de que Morrison, digamos, que siguió su arco argumental de Batman Inc. casi como si no hubiera existido un reseteo argumental en el universo DC, ¿no? Entonces, y además narraba acontecimientos de primer orden, de primerísimo orden, ahí en Batman Inc., con la muerte de un personaje muy relevante en el universo Batman, que no diremos, pero, o sea, aquello era muy difícil, o sea, digamos que el objetivo de que el lector percibiera un reseteo de la continuidad, de que fuera más accesible, tampoco se consiguió demasiado, porque era muy difícil coordinar las 5 series principales de Batman, más todos los spin-offs, estos spin-offs fallidos, bueno, no
que tienen sus más y sus menos, pero que tampoco se recuerdan demasiado, que eran pues Nightwing, que tenía ya el cambio así estético, era del símbolo rojo, que recordaba a la peli de Sí, de Batman y Batman y Robin Robin. en vez de azul, ¿no? Nightwing, Batgirl, Catwoman, todas ellas reiniciando, claro, desde el número 1. Batgirl, Catwoman, Capucha Roja y los Forajidos, ¿no? Que era un poco de... Pues todas estas que eso quedó un poco en el olvido. Yo tengo por ahí todos los... En España Y, se publicaban en tomo. y All Star Western, que a pesar que protagonizaba Jonah Hex con complementos de otros personajes, pero Jonah Hex estaba en Gotham. En Gotham en 1800 y pico, o sea que de alguna manera también. colindaba. De hecho, cuando el cruce de la Noche de los Búhos, en la que los búhos, cada una de estas series que has comentado tú, luchaban contra el protagonista de la serie, en All Star Western también Jonah Hex luchó contra uno de estos búhos. Claro, los búhos, porque, claro, el Tribunal de los Búhos es un concepto que abarca toda la historia de Gotham, ¿no? Entonces, el pasado también estaba, intervinieron en muchas ocasiones del pasado. Las garras, que son los guerreros que usan esta élite de los búhos para el combate, ¿no? Digamos que es esta sociedad secreta que tiene sus propios guerreros de élite, que son los búhos, ¿no? Claro, y Jonah Hex, pues mira, hay un poco, claro, yo creo que desde Batman Animated quedó un poco ahí vinculado Jonah Hex a Batman, ¿no? Aquel capítulo mítico de la segunda temporada de Batman Animated dedicado a Jonah Hex y tal, pues mira, ahí. Y lo que decíamos, ¿no? Que entonces, pues eso, que sí que esta serie principal de Batman y la de Batman y Robin de Tomás y que comentas, pues han quedado en el recuerdo, han sentado mitología, son recordadas, pero en cambio la mayoría del resto de series, de las casi más de 10 series mensuales relacionadas con Batman, pues quedaron un poco ahí perdidas en la noche de los tiempos y no influyeron demasiado, ¿no? en la percepción global de la mitología de Batman. En mi caso, he de decir que claro, yo bueno, tenía muchas ganas por lo que te he comentado. Estos dos arcos de Detective Comics de Snyder me gustaron muchísimo. Entonces estaba súper expectante. Entonces, claro, yo recuerdo que hace 10 años, o en realidad un poquito menos, 9, porque en España lo que tú dices, en realidad fue en 2012, aunque bueno, celebramos el 10º aniversario global, que es lo que en realidad se celebra. Sí, de la publicación original. Exacto. Claro, me estaba encontrando con una serie que me estaba encantando a nivel de color, dibujo, porque yo no confiaba mucho en el dibujo de Greg Capullo. Yo decía, hostia, Greg Capullo en Batman era como que no me pegaba ese tipo de ilustración y de repente me encuentro con un Greg Capullo que no había visto nunca, que lo está dando todo. Estamos viendo aquí una viñeta, si estáis viendo el vídeo en YouTube, que jugaba muchísimo con las sombras, con los negros, un coloreado muy, muy ocre, muy sucio. Scott Snyder, que hacía por lo menos poquito a poco, porque lo hablábamos, ¿no? Esa sensación de leerla mes a mes o cada 2 meses, porque en España era un mes, la grapa llevaba 2 números de Batman y el mes siguiente 2 números de Detective Comics, Sí, con lo que ahora entramos en eso. Pero... se paraba la publicación, entonces veías poco a poco un misterio. Scott Snyder creo que recoge muy bien lo que se llevaba en esa época, que era, lo hemos avanzado un poco, las películas de Nolan. El cómic al principio tiene un poco ese estilo, un poquito de los videojuegos de Arkham, de alguna manera, bueno, con todo esto de los villanos, de tanto villano, y además mezclado con no sé si estarás de acuerdo conmigo, que cuando dibuja a Bruce Wayne no tanto, pero cuando dibuja a Batman sí que veo mucha influencia de Animated Series en Greg Capullo. Claro, aunque él, bueno, sí, yo creo que el tema con Greg Capullo es que tú en ese momento quizá lo identificaras. Claro, Greg Capullo, hay que recordar que es un icono de los 90, de esos cómics de acción adolescentes de los 90, ¿no? Con los que tenemos una relación amor-odio, ¿no? Entonces quizá lo identificaras con el Spawn, por ejemplo, ¿no? Es uno de los grandes dibujantes del Spawn de los 90. Y de, bueno, los X-Men de los 90, toda la generación de, pues eso, Todd McFarlane, Rob Liefeld y demás, esos dibujantes estrella de los 90 que abandonaron las grandes editoriales. Él vendría, Capullo sería la segunda generación de ese tipo de dibujantes, de esos, ¿no? En realidad. Claro, eso es, claro, porque son conocidos por abandonar las grandes editoriales, Marvel y DC, y pues entrar en su propio sello que les garantizara pues más libertad creativa
y más pues que pudieran ser partícipes de los beneficios que generaran esos personajes, ¿no? Claro, ellos se sentían un poco bastardeados por las grandes editoriales de que no podían tener influencia en personajes que no les pertenecían, ¿no? Y entonces, pues es de esa generación que abandonó Marvel y DC para fundar Image y ahora pues volvía de Greg Capullo, ¿no? Después de muchos años, volvía a un gran personaje, ahora las grandes editoriales, a un gran personaje como era Batman, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Es y que claro, de quizás hecho, lo asociabas a un dibujo más de acción sí. de los 90 y entonces no te pegaba tanto para ese tono lúgubre, tétrico, detectivesco que aplicaba Scott Snyder, que habías visto aplicar a Scott Snyder en Exacto, claro, es Detective que Comics, veníamos ¿no? Y entonces, de en ahí. esos arcos de Jock y Francavilla, que además que son dos dibujantes que me gustan mucho, sí que están más acostumbrados a ese tipo de narrativa más de serie negra, ¿no? Entonces, sabiendo cómo escribía, que esto es importante decirlo, cómo escribía Scott Snyder, porque claro, lo que te decía, yo recordaba que hace 10 años disfruté mucho esta serie, pero es que la escritura de Snyder derivó de una manera muy loca en el que yo a día de hoy evito leer cosas de Scott Snyder. Entonces, reencontrarme con estos números me ha gustado mucho porque era en plan de, jolín, o sea, qué bien escribía Scott Snyder, o por lo menos es que estamos viendo esta página, para los que estéis escuchando el podcast, prácticamente porque está Batman, pero podría ser un fotograma de Seven, ¿no? O de una película de Fincher, un poco así, ¿no? Y ya termino un poco la intervención y ya te dejo que digas más cositas, en el que creo que Greg Capullo se ha convertido en uno de los iconos de Batman ya por méritos propios. No he hecho las cuentas, pero yo creo que ha sido que en los últimos 10 años el que más ha dibujado a Batman más tiempo, porque luego con Tom King y con ahora Tynion y tal ha habido mucho baile. De hecho, de los 52 números que escribió seguidos Scott Snyder, está prácticamente como mínimo en 40, porque hay uno de los arcos que tuvo que falló, que tenía otros compromisos y tal. Y bueno, quería enseñar esta figura basada Claro. en el arte de Greg Capullo, De Greg que Capullo. vamos, me maravilló porque salieron, si recuerdas, todas las figuras con los diseños de Jim Lee. Y la figura del diseño de Jim Lee a mí no me gustaba mucho, pero la que se basaba en el Greg Capullo, digo, es que esta es maravillosa, esta la necesito. Totalmente, claro. Bueno, claro, aquella es colección de DC Designer y tal, que pues eso, líneas dedicadas a los conceptos estéticos de cada dibujante, ¿no? Y ahí hay que recordar una cosa, y ahora que has enseñado la figura, claro, es que aquí suponía un rediseño bastante radical de Batman, también a nivel estético, que entre el principal pues elemento de cambio era el eliminar los calzoncillos de Sí. Barbera, ¿no? Por ejemplo. Claro, Ahí yo te está, aquí decía antes lo de Arkham, que no has estado muy de acuerdo conmigo y te lo voy a explicar. No es que esté tampoco muy de acuerdo, es que yo ahí desconozco un poco, ese me es un poco ajeno, el tema de los Ya. videojuegos. Es No te una creas que he jugado laguna. mucho, ¿eh? O sea, he Sí, no jugado sé, al primero y un poco el segundo por lo mismo. No soy muy claro. gamer y me lío. Es decir, yo Es una necesito laguna que yo cosas tengo fáciles. del tema de los videojuegos. Por eso, no, y sé que además tiene una historia muy interesante. O sea, claro, están guionizados por Paul Dini, fíjate, o sea, es que son palabras Por mayores. lo menos los Pero dos no primeros me. sí, luego ya no lo tengo claro. Pero Pero, claro, es que el número de uno de Batman empezaba con Batman, con una lucha prácticamente multitudinaria en Batman con la mayoría de la galería de villanos, que había habido un escape a Batman. Y no solo en este número, sino hay bastantes números en los que Batman, al igual que en el videojuego, está luchando contra una multitud, que normalmente en cómic creo que no estábamos tan acostumbrados a ver ese concepto, ¿no? Entonces también ese elemento tecnológico que le añade Scott Snyder, ¿no? Lo de ver, contactar con el departamento forense a distancia, todo este tipo de cositas, sí que me da la sensación, además de bueno, que de alguna manera el traje de Batman recordaba bastante a las armaduras, no tanto que el diseño pareciera el del Caballero Oscuro, pero que sí que intentaba emular ya esa mezcla entre traje, armadura, con los propios sí. guantes y todo este estilo, ¿no? Aparte de los colores ocres y paros que hablábamos, que son un poco, a ver, no herederos, pero que en Batman Begins, sobre todo, sí que tenían mucho sentido, ¿no? Y de hecho, en los primeros números sí que tienen un poquito este rollo también de puntualizar quién es Batman con misiones
de alguna manera secundarias, que en realidad no tienen nada que ver, como por ejemplo lo que estamos viendo, que de repente, creo que este era el segundo o el tercer número, detenía a unos ladrones que iban por el carril del monorraíl de Gotham, del metro, y que en realidad no tenían relación con el global de la historia, ¿no? Pero simplemente era ver a Batman realizando pues proezas de Batman, ¿no? Claro, es que también teniendo en cuenta que se trata de un reboot o reseteo, pues tenías que mostrar pues secuencias de Batman cotidianas, ¿no? Para establecer cómo funcionaba ese Batman reseteado en parte, o sea, en realidad no Con del muchas todo. comillas, Claro, porque yo creo con que, muchas... a ver, si tú entiendo, no es nuestro caso, pero que nos lo pongan en comentarios o que nos escriban en Twitter si queréis vuestra experiencia, ¿no? Si fue vuestro primer cómic de Batman. Como tú y yo conocíamos ya más Batman, tú lo leías y decías, bueno, es Batman. Aquí no hay nada que choque, no nos tienen que explicar nada nuevo. Pero probablemente para alguien que empezara, yo creo que no se perdía, ¿no? En ese sentido creo que Snyder sí que acertó bastante con el trabajo que bueno, que básicamente se le pidió, que es decir, crear una nueva historia y ya hemos dicho que Sí. es un gran... A ver, cuando se hacen estas listas, que ya decimos que tú y yo no somos excesivamente fans, pero bueno, es normal hacerlas, de puntos de entrada o cómics para empezar a leer Batman y tal, se suele recomendar este bastante y yo estoy de acuerdo porque además que es una historia bastante cerrada, aunque bueno, al final te lo dejan un poquito abierto, pero bueno, digamos que los eventos se cierran. Sí que tiene esta cosa, ¿no? De que quien no conoce nada puede entrar y disfrutarlo. Sí, es que, claro, si hay que, aunque es muy difícil establecer puntos de entrada, si hay que citarlos, este sería uno, claramente, por eso, ¿no? Porque se desvinculaba un poco, no es que hiciera tabula rasa completa, porque tenía en cuenta los acontecimientos principales ocurridos en otras décadas de continuidad previas, pero ya pues se desvinculaba un poco de toda la etapa de Grant Morrison, que sí que era mucho más retorcida e intrincada, ¿no? Tú no Sí. podías, era muy difícil entrar, subirse al barco de Batman en medio de la etapa de Morrison, ¿no? Que bueno, que unos acontecimientos derivaban en otros, todo estaba muy relacionado, a veces era incluso complicado de seguir para los que lo seguíamos mes a mes y tal, en cambio aquí pues hacía esa especie de tábula rasa, ¿no? Que partía de un status quo mucho más accesible para el público general, mucho más conocido para el público general, ¿no? De eliminar todos estos acontecimientos tan retorcidos, tan enrevesados que habían ocurrido en la, por otra parte, fascinante etapa de Morrison, ¿no? Y por completar un poco el tema estético que decías del traje, pues esto era, o sea, bueno, yo creo que el elemento más reconocible era, como decíamos, lo de que ya no llevara los calzoncillos negros por fuera, ¿no? Al igual que ocurría con Superman. En 2011 decidieron eliminar, no les gusta este elemento que para parte del público general podía ser motivo de burla de los superhéroes, ¿no? Esto de que llevan los calzoncillos por fuera, pues a Superman y a Batman se le quitaron, ¿no? Y entonces en el caso de Batman, pues ya los pantalones son completamente grises. Que eso luego lo adoptaría en el cine, pues ya el Batman de Ben Affleck, ¿no? Ahí en Batman v Superman. Y tal, y entonces, pues así, ¿no? Y luego ya volvía a ser, ya se perdía otra vez el logo al amarillo, volvía un poco, claro, dentro de la vocación de suponer un reseteo, un reboot, pues volver a los orígenes con el símbolo sin el logo al amarillo, ¿no? Que es el símbolo También más un que asocia poco lo más a que yo creo orígenes de Batman. que lo que hablábamos, ¿no? A nivel popular en este momento, aparte del juego de los juegos de Arkham y las películas de Nolan, era lo que el público más podía haber visto. Entonces, yo creo que era intentar hacer visualmente, yo creo que sí se nota que intentan acercar esos dos mundos al cómic, ¿no? De que la gente se sienta un poquito más cómodo. Y yo no sé si, por cerrar el tema de los calzoncillos, de que decidieron en DC que todo el mundo iba en plan comando, no sé si te pasa que creo que a Superman le afecta más lo de no llevar calzoncillos. Claro. A Batman quiero decir, a Batman le pones calzoncillos o no por fuera y bien, o sea, si los lleva perfecto, si no los lleva también, no tengo problema. Claro, Pero en bueno, cambio pero es que... Superman, a mí personalmente, te lo digo, me choca no vérselos. Es como que con Superman me falta algo si no los lleva. No sé si estás de acuerdo tú Claro, conmigo. bueno, no creas, a mí también me gustó mucho el rediseño del traje de Superman.
sin los calzoncillos, ¿no? Con los pantalones completamente azules, que ese también se llevaría luego al cine, en ese caso, poco más tarde, en Man of Steel, ¿no? De Snyder, de Snyder Sack, en este caso, el tocayo de Scott. Y entonces, bueno, tampoco. Pero claro, está claro que es un elemento mucho más asociado a Superman, el tema de los calzoncillos, ¿no? Y que es motivo, pues, de jocoso entre el público general también, ¿no? Los calzoncillos de Superman. En cambio, no, tampoco crees que estoy tan de acuerdo en lo de Batman, porque es que ¿cuándo había estado Batman en los cómics sin calzoncillos por fuera? Yo Muy poco. creo que nunca. Casi nunca, Casi nunca. nunca. Y En claro, Troika o alguna cosa así, o no, algún... porque ahí, bueno, en Troika, claro, como Bueno, llevaba lo que pasa es que en la era todo época negro, esta pero sí que los todo llevaba, negro, sí. sí, eso es, pero sí que tenía delimitado como el Sí, garzón sí, y sí, a sí, sí. veces los dibujantes o los coloristas se olvidaban de que en ese momento el traje era completamente negro y volvían a ponerlo gris y negro o azul y negro. Bueno, eso era un poco... Pero que pasó mucho más desapercibido, ¿no? Ese cambio en cierta parte radical de estético de Batman en los cómics pasó mucho más Supongo desapercibido. que es El hecho... por lo que hablábamos del tema del audiovisual, ¿no? Porque en las películas nunca Batman había llevado calzoncillos, siempre ha llevado más o menos una especie de armadura. Y claro, a nivel audiovisual, Superman nunca había perdido ese elemento, ¿no? Claro, Supongo que por ese eso evento chocó más en total. Superman que con Batman. Claro, aparte de que es mucho más llamativo un rojo sobre azul que un negro Un sobre negro sobre gris, gris, ¿no? O un exacto. azul sobre gris, claro, es más discreto. En cambio el rojo pues llama mucho más atención. Sí. Calzoncillos rojos, de repente no están. Como Y aquí dice pues... el Batman Lego, del que sé que tú no eres fan, que dice: "Solo uso piezas negras o un gris muy, muy oscuro". Eso es, ¿no? Hay el contraste entre el negro y el azul, ¿no? Es decir, ¿el azul era un reflejo del negro o es que era azul el traje? En este Bueno, eso es caso es otra negro. cosa ya Ahí. que es esto, ¿no? Que eso creo que lo decía Miller, ¿no? Que ese elemento como ese pacto entre el lector y el colorista, ¿no? Que el azul es negro en los cómics, se acabó un poco olvidando con los brillos y era azul. O sea, Batman estuvo muchos, muchos años con un traje azul, Un azul y traje gris. azul, que en este caso ya es Vale. negro, ahí en los nuevos 52 con... y lo que comentabas también de que de todo el tiempo que se quedó Greg Capullo a los dibujos, ¿no? Con Snyder, pues eso, Scott Snyder, pues daba sensación de coherencia, Sí. estética a la serie, ¿no? Era uno de los atractivos también, porque muchas veces cuando en una serie hay cambios constantes del equipo creativo, pues se pierde un poco esa sensación de consistencia, ¿no? De los acontecimientos y tal. En cambio aquí, pues por suerte tuvimos, o sea, en toda la etapa de los nuevos 52 hasta el Sí. Rebirth, hasta el 52 Rebirth, números, además, es que 52 le salió números, redondo. justo, pues justo ahí, o sea, en casi todos están, en la serie central Batman están asociados Snyder y Greg Capullo, ¿no? Tanto en los Tribunales de los Búhos como en todas las sagas, ¿Cuál es el arco que no está Capullo? ¿Es el de es que después de no... Endgame? Pero no recuerdo ahora. Sabía que tenía No, que llegar el momento en que dieras Capullo en vez de Capullo. Tenía que llegar un ya, momento bueno, del eso es programa normal. en lo que lo dijéramos, ¿no? Ha De hecho, llegado, yo, amigos. yo creo Aquí está. que normalmente, si digo Capulo es porque estoy pensando en que tengo que decir Capulo. Si, como has Si visto, no, te que desvías. si lo digo normal, digo Capullo. Que creo que esto, hay un momento divertido en el que en una convención en España se lo dicen a Greg Capulo qué pasa con su apellido y sale él como descojonándose un poco Eso y es. tal, ¿no? Mira, hablando de convenciones, ha llegado el momento. Porque claro, aquí hablabas antes de cómo vivimos cada uno de esta experiencia de lectura en esa época, en 2012, ¿no? En España y tal, pues ahí tuvimos la suerte de que en el Salón del Cómic de Barcelona de 2012 tuvimos la presencia de ni más ni menos que Scott Snyder y Greg Capullo, ¿no? Estaba el equipo creativo de Batman en ese momento, estuvo allí. Y hubo que aprovechar, amigos, y aquí tenemos, para los que estéis viendo el vídeo en YouTube, aquí está el número 1, la grapa en primera de esta serie en España, para la que usaron la portada alternativa de Jim Lee. Aquí la tengo dedicadita y firmada por Scott Snyder, ahí está. Y claro, fíjate, ahí yo no era era un poco pardal todavía, era un poco pardillo para eso de las convenciones y no estaba yo muy acostumbrado a lo de las colas y tal. Entonces, claro, para Greg Capullo la cola era mucho más grande y no pude conseguir firma de Greg Capullo, ¿no? En cambio, de Scott Snyder, que es el guionista, que a lo mejor para la gente pasa más desapercibido porque no hace dibujitos, sketches, y con los dibujantes siempre las colas pues suelen ser mucho más largas por el hecho de que se ponen a hacer pues pequeños bocetos, ¿no? De dibujos dedicados, commissions y tal, y entonces está mucho más inaccesible
imposible, no pude conseguir Greg Capullo, pero ahí está, el Scott Snyder sí, ¿no? Además fue un salón del cómic mágico para mí porque, bueno, el primero que iba, de Barcelona, vamos, el primero que iba, y entonces tuve Scott Snyder y un guionista que para mí es uno de los mejores que ha tenido Batman a lo largo de la historia, que es Greg Rucka. Entonces ahí pude conocer, y además no había mucha cola en ese momento para Greg Rucka, por esto que decimos de los guionistas, ¿no? De los guionistas, y pude intercambiar una conversación casi ahí de varios minutos con Rucka hablando de conceptos y tal. Pude defender ahí en mi inglés ramplón, tal, así que bien, muy especial ese salón del cómic de 2012. Es que ya decimos, es que Scott Snyder empezó muy fuerte la etapa, o sea, porque estos dos primeros arcos, el que estamos hablando del Tribunal de los Búhos, y aunque es un poco más polémico, pero el de la muerte en la familia, yo recuerdo que a esos dos arcos yo no les pongo peros. No, es decir, eso es que están bastante bien dentro de lo que proponen. Sí que es cierto que él juega bastante en los dos arcos a dejar finales como abiertos, como a libre interpretación del espectador, bueno, del lector en este caso, perdón, que a mí no me molestan. Es decir, bueno, que te deja esa duda y que tú mismo te puedes romper la cabeza si sí o si no, ¿no? De hecho, tendremos que hacer spoiler y tendremos que comentar el final de este arco. Luego ya lo que es el año cero, yo creo que se le termina yendo. Porque además fue un arco muy largo. Y hacia la mitad del año cero yo ya recuerdo que hasta estar cansado, decir, es que ya no sé qué me quiere contar este hombre, que si un terremoto, que si Enigma, que si los Capuchas Rojas, que si no sé qué. Y a partir de ahí sí que considero que aunque no me termino de perder, pero sí que ya era otra cosa. Ya empezó a ser un... A mí cuando me pierde definitivamente Scott Snyder es con metal. O sea, yo me recuerdo leerme 2 números de esa miniserie y decir, yo esto no puedo más. Porque ya no el Star Batman, la serie que le dieron a él en Rebirth, ya era complicado. Ciertos arcos que decían, aquí está complicado. Pero lo que es este arco que estamos hablando aquí, el Tribunal de los Búhos, ahora dices tú más, si quieres, ampliamente tu opinión. Pero vamos, yo lo veo que por lo menos lo que él pretende hacer lo hace muy bien. Pues mira, estoy muy de acuerdo con esta percepción porque creo que el problema con Scott Snyder es que se le iba yendo de las manos la escala de lo que estaba contando, ¿no? Cada vez quería abarcar una escala mayor. Fíjate, tan es así que derivó en querer recontar un poco la historia del universo DC en general. O sea, empezó ahí más contenido con Batman, pero luego en Metal, claro, es que replantea la historia del universo DC desde el concepto este de los metales, del multiverso oscuro. Bueno. En realidad, reinterpreta la ciudad de Gotham, pero acaba reinterpretando el universo de DC. No me había dado cuenta, entonces, pero es verdad, sí. O sea, ahí es cuando ya se va de las manos un poco la escala, y yo también ya no estoy tan a full con Scott Snyder como al principio, como en estas dos primeras... No sé si lo has leído, pero lo que sacó de Black Label del último Caballero de la Tierra me sorprendió porque está muy divertido. Sí, pero ahí no tiene que ceñirse a la continuidad. O sea, ya puede un poco desvincularse de esta escala global, que creo que se empantana demasiado con la escala global. En el último Caballero de la Tierra se le va un pelín, es como muy loco, pero lo justo. Es decir, no sé, yo me lo pasé bien, hacía tiempo y de hecho me lo compré porque en teoría suponía que era como el cierre a la etapa de Snyder y Capullo. Claro, bueno, pues es un poco aparte, ¿no? Era un concepto aparte. Pero fíjate, estoy muy de acuerdo con el tema de que las dos sagas que permanecerán ahí como las representativas del mejor Scott Snyder batmaniano, en nuestra opinión, y yo coincido contigo, es el Tribunal de los Búhos y la muerte de la familia. Yo creo que ahí estaba a full Scott Snyder. Luego se le empieza a ir, pues eso, con la escala, ¿no? De esto de querer recontar el origen, o sea, porque aunque mantenía los acontecimientos principales de la cronología batmaniana, recontó los primeros años, hacía un poco de retrocontinuidad con año 1, aunque se conservaron elementos de año 1, pero luego introdujo este año 0 que comentabas con el terremoto. O sea, el tema del terremoto de tierra de... Es que una especie de tierra de nadie, pero en el año 1-2 de Batman, ¿no? Ahí, con ya Enigma por ahí intentar, porque hasta o sea, desde el año 87 que sale año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli,
hasta este año cero, que eso ya sería 2012, 2013, ni un solo autor en DC se había atrevido a desdecir a Miller. Y llegó Scott Snyder a decir, bueno, no, aprovecho esta jugada para hacer mi nuevo origen y tal. Es que era... Ya, pero independientemente claro, de que sea peor o mejor, es que no le salió bien. No salió bien. Ahí ya empieza a perder el favor de todos los lectores. Digamos que estábamos... O sea, había como un consenso con Scott Snyder entre el Tribunal de los Búhos y la muerte de la familia, y luego empieza a perder un poco ese favor de los lectores. Pero claro, tampoco es que desdiga Año 1, porque se hacen luego referencias incluso estéticas a Año 1, concretas, pero lo intenta como complementar, pero claro, acaba siendo incoherente. Es muy difícil encajar ese Año 0 de Scott Snyder con el Año 1 de Miller. Bueno, es un poco lo que pasa siempre con la continuidad de DC, ¿no? Pero luego ya se le empieza a ir la pinza más. Luego está Endgame. Endgame, no confundir con la película de los Vengadores, sino con una saga más de otra saga de este Batman de Snyder y Capullo, que ya se le iba, o sea, ahí ya la escala... del Joker, yo que en aquel momento lo leía en americano, lo leí 3 veces seguidas, porque decía, yo lo leía y digo, no lo he debido leer bien. O sea, se me ha ido algo y me lo voy a volver a leer, porque lo que he leído no lo debo haber leído bien. O sea, me tengo que estar equivocando. Totalmente. Es que ahí ya... Y antes has comentado un elemento que yo creo que es muy importante aquí, la tecnología. Que crea este componente tecnológico a Batman que se acabó yendo muchísimo de las manos. Dependía en exceso de la tecnología, actuaba la tecnología como un deus ex machina, que en parte venía obligado por necesidades argumentales, porque aquí, como ya no estaba Oráculo, que era la que le proveía de información a toda la Batfamilia, la que coordinaba un poco la logística de la actuación de Batman, y como aquí se empeñaron en volver a Batgirl, aquí que en la continuidad esta nueva se había recuperado de la silla de la paraplegia y volvía a ser Batgirl, pues claro, ya aquí entonces sustituíamos a Oráculo, que era un concepto genial, por la tecnología, ¿no? Por algo más frío y tecnológico. Y entonces eso creo que fue un error y se le fue, fíjate, la máquina esta de resucitar Batman, bueno, un concepto muy loco, tecnológico de Scott Snyder, el que derivó al final de esta etapa, ¿no? Que creo que ahí ya se le había ido la pinza. ¿Cuántas armaduras de Batman acabó sacando Scott Snyder? Porque aquí en este primer arco, bueno, funcionaba. Además, aunque esto es curioso lo que hemos dicho, ¿no? Porque aunque Capullo hace un diseño en el primer número que lo saca, luego sí que empieza a tener más reminiscencias a la armadura de Miller, ¿no? Del Dark Knight y sí que te da como una especie de sentido a por qué tiene él la armadura, pero luego empezó a sacar armaduras. Y ya sé de dónde vas, Sí. Vas a la de la época en la que, bueno, estaba desaparecido, por decirlo así, Bruce Wayne, y entonces puede ser un poco spoiler, pero ya hace muchos años de estos cómics, pero digamos que James Gordon asume la posición de Batman con su armadura. ¿Cómo llamamos a etapa? El Batman conejo. No. El Robot Cop. Otro. Mira, son dos buenas. Así que llamo fíjate, el Robot Cop. Sí, tanto Batman conejo como Robot Cop son dos buenas formas de definir lo de la esa armadura tan surreal que le adjudicó. Lo de la armadura con la lucha con todos los búhos, cuando los búhos deciden atacar. Ahora hablaremos un poco de la premisa, porque estamos saltándonos, pero bueno, eso es como digamos lo más fácil, lo más típico que podéis ver. Si te fijas en lo que estaba contando antes, ¿no? Batman en solitario o con una ayuda que no vamos a decir porque es como un giro del primer capítulo que está guay descubrirlo, pero lucha muchas veces contra muchos villanos, incluso con villanos tochos. O sea, fíjate aquí, está luchando a la vez contra Killer Croc, Dos Caras, Pig, Mr. Freeze aparece por aquí y tal. De alguna manera... Pero cuando él lucha contra un solo garra, le cuesta mucho más. Y esto es lo que yo llamo la escala, bueno, lo que yo y todo el mundo, la escala de poder, ¿no? Lo de Dragon Ball, lo que cada vez que llega uno es más poderoso que el anterior. Entonces, de alguna manera, esta armadura te viene a decir, no, es que los búhos es como el villano definitivo, no solo de Batman, sino de Gotham. Claro, son asesinos de élite entrenados en una sociedad secreta destinados a eso, ¿no? Además, cuya existencia se entrega completamente a
el propio concepto de garras de los guerreros de los búhos implica que su existencia se dedica solo a la lucha por el tribunal de los búhos, ¿no? Porque permanecen en hibernación durante muchos años y tal, y luego ya resucitan, entre comillas, solo para enfrentarse a Batman tal. Entonces, claro, que requiere, pues eso, aparte de el tema del frío, ¿no? Que tenía que mantener el frío para neutralizar a los garras, entonces, para poder luchar en medio de ese frío en la Batcueva, pues necesitaba la armadura esta que has enseñado antes, ¿no, Banda? Entonces ahí sí que estaba, como decías, estaba justificado argumentalmente, pero ya después todos los rollos de otras armaduras, otros trajes, pues ya era más vicio, ¿no? Era más por vicio. Sí, sí, Y sí. hasta llegar a ese Robot Cop o Batman Sí. Conejo, que era la armadura que llevaba James Gordon, ¿no? Totalmente Que luego, oye, olvidable. no sé si leíste los números de Detective, que quién los hacía. Ahí se me dio el nombre. Pero los Detective de la época del robot conejo no estaban nada mal. De hecho, uno de los arcos los hizo Tomasi y el otro era este. Es que se me ha ido el apellido. Pero bueno, es que esa serie ¿Cómo empezó muy sería? bien. Manapul también. Manapul, que se me había ido, sí, Manapul. Que eso, claro, a Manapul le cortan porque estaba haciendo una serie en la que el protagonismo casi que lo tenía más Harvey Bullock, ¿no? Estaba entre Bullock y Batman y tal, esos números estaban muy, 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 muy bien. Claro, Bruce Wayne desaparece de la ecuación, el siguiente Batman es con Gordon con un traje robot de Y conejo rapado, ¿eh? Y y sin bigote, rapado rapado. sí, con un mohawk. Y esos números, uno de los arcos es de Manapul, el siguiente es de Tomasi, y los dos aprovechan muy bien la jugada. Claro, es que son dos muy buenos guionistas, ¿no? Pero de Scott Snyder, antes de hablar de más cosas, y en este arco se ve muy bien, es que poco a poco, lo que hemos dicho, empieza siendo como una trama de misterio. Batman va investigando las pistas que tiene, va viendo qué está ocurriendo, pero en la parte final, digamos, como a mí me gusta llamar, la traca final, se vuelve, cuando la épica crece, se vuelve todo lo loco que necesita la serie, ¿no? Entonces, en este momento en el que los búhos están ganando y descubres que el dinosaurio al final es un robot y está como que Batman lo controla para aplastar a estos búhos, y ese momento magnífico en que casi como en Batman Begins, ¿no? Los murciélagos atacan los aliados de la noche, ¿no? Porque además esta etapa, este de números, tiene mucha voz en off de Batman, ¿no? Entonces mezcla esas cositas, esos pequeños elementos de Batman que hacen una etapa, estos 11 números que tienen su parte detectivesca, su parte turbia y su parte superheroica, ¿no? Mezcla, digamos, muchos de los elementos que funcionan en Batman por separado, ¿no? Esta etapa los junta. Parece, sí, es que es una apreciación muy, vamos, muy acertada. El tema de que, o sea, que sea una etapa muy completa de Batman por eso, porque toca un poco todos los palos que suele tocar Batman por lo general, ¿no? Empieza, pues eso, con un tono más intimista, más contenido, más enfocado a la mitología propia de Batman, no tanto desvinculado un poco del resto del universo de DC, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en Gotham, en Gotham como un personaje más, como has dicho antes, ¿no? En los pasados de la familia Wayne tan implicados en la génesis de Gotham, todo esto, una atmósfera mucho más lúgubre, tétrica, esos primeros números, ¿no? Y luego, es que claro, y luego ya, pues eso, a partir de la incursión, es que fíjate el concepto muy loco, de la incursión de un montón de guerreros del Tribunal de los Búhos en la Batcueva, ¿no? Y entonces ahí ya pues viene la locura, usa, como decías, el tiranosaurio robot de la cueva, pues ya pasa de ser una mera decoración a tener un papel en la acción, ¿no? Decir, que esto es funcional, este tiranosaurio, dentro de la Batcueva y tal. Le Y tira, ahí, Alfred tira la moneda gigante se la tira a uno, ¿no? Y dice en claro, inglés, no, claro, yo ahora tengo las grapas americanas, no recuerdo la traducción, pero en inglés dicen is your lucky penny, ¿no? Que es como un juego de palabras con una expresión así Pennyworth, ¿no? también, Claro, con claro. Pennyworth y tal. Con su... claro, pero ahí pues podríamos establecer es que hablabas antes de cómo referirnos a este arco, de si el Tribunal de los Búhos o la Noche de los Búhos, ¿no? Que en su publicación mensual sí que estaba más delimitado, y también serviría para delimitar el cambio de tono, porque el Tribunal de los Búhos, que abarcaría, digamos, hasta el número 6
6 americano, sería este tono más detectivesco, lúgubre, tétrico, y luego ya La noche de los búhos, que es a partir del 7 americano, que es cuando ya Batman ha salido del laberinto, es que es otro elemento muy tétrico de la historia, lo del laberinto, en que encierran a Batman y tal, y a partir de ahí ya es más superheroico, y sería La noche de los búhos, y en la que además ya intervienen todos los asociados de Batman, ¿no? En defender Gotham de las garras y de la acción de los búhos, mientras Batman está encerrado en el laberinto de los búhos, ¿no? Y además si lo vemos en las grapas, ¿quieres que ahora hagamos para que un poco de guía de lectura para los que estén pensando en adentrarse? Estábamos hablando, que yo creo que hay que hablar un poquito lo que pasa es que enseñarlo no es complicado por el vídeo y tal, pero yo creo que es el número 5, que podemos hablar también de lo que es la narrativa que utiliza Greg Capullo, porque yo creo que es importante dentro de esta etapa. Y algo por lo que me gustó bastante es que no le tiene miedo a romper, ¿no? Es muy... Tú lo has dicho un poco en el sentido de cuando hablabas de Image, ¿no? Que eran como los chicos malos, los que venían a romper el medio, a revolucionarlo. Y durante las páginas que estamos viendo, vemos que Capullo no le teme a romper esa narrativa tan clásica o tradicional, a jugar con las formas, las viñetas. Y yo creo que el epítome, lo que pasa es que aquí en el vídeo no lo vas a ver bien, es el número 5, en el que tú tenías que girar la propia grapa. Sí, lo que pasa es que creo que no se va a ver muy bien, pero hay un momento dado en el que tú tienes que ir de derecha, como las manijas del reloj, tienes que estar dándole vueltas a la grapa hasta que vuelves a ya lo tradicional. De hecho, incluso en una de estas ediciones, hace poco en Twitter alguien me preguntaba si estaba mal el cómic y digo, no, es que ese número tú tenías que darle la vuelta. Claro, esto en grapa está guay, pero mueve un tomo. En tomo, pues ya es más complicado, ¿no? Sería un poco la cosa. Vamos a ver qué número. Sí, era el número, es efectivamente el 5. El 5. ¿Qué comentas? No, mira, y empieza, pues eso, en sentido vertical de toda la vida, ¿no? Y es un poco para representar la perspectiva distorsionada de Batman, ¿no? Cómo los búhos están intentando confundir a Batman, que está encerrado en el laberinto. Y luego de repente se pone ahí en apaisado, ¿no? Que de repente hay que leerlo así. Tienes que girar hacia la derecha, ¿no? Voltearlo, el cómic. Voltearlo hasta que acaba en una página del capítulo, acaba ya invertido. Este está al revés. Totalmente. Tienes que girar el cómic, pero es que lo giras de tal manera que se convierte como en los mangas, en lo que lo primero que tienes que leer es la página derecha y luego la izquierda. Y ya cuando giras, vuelves a darle la vuelta al cómic y ya que ya se supone que Batman ya como que ya ha establecido dónde está, ¿no? Es un número muy es chulo. Claro, o sea, es dentro de la perspectiva de Batman, se va dando la vuelta, o sea, la última página de esa grapa en la que aparece Batman está dando la vuelta, como veis aquí, la última, en la que aparece Batman, pero la última página de la grapa ya es, Robin pidiendo ayuda a Gordon, tal, entonces ya está en sentido normal, porque ahí ya no juega la perspectiva, ya no entra en juego la perspectiva distorsionada de Batman, ya estamos desde el punto de vista de Gordon y Robin, entonces esa es ya normal, ¿no? Ya en el sentido curioso, este juego estético narrativo genial, ¿no? Claro, un juego que evidentemente solo puedes hacer en cómic. Entonces, por muchas veces que puedan molar lo que sean las series de animación, las películas y tal, yo creo que hay que defender que estos juegos narrativos son únicos del cómic. Y hay cosas que se pueden trasladar, pero hay muchas que no. Y entonces este cómic en este sentido usa esto muy bien a su favor, ¿no? De hecho, esos dos números, creo que son el 5 y el 6, en el que Batman está secuestrado, que me recuerda ligeramente a The Cult, a la obra esta de Starlin. Era Starlin y Wrightson, ¿no? Ahí está, Jim Starlin y Bernie Wrightson, ahí mítica, también, 88. Exacto, también intentan retorcer o doblegar la voluntad de Batman, ¿no? Hasta que. Y es muy chulo, porque en este número que estamos hablando sí que ves como a un Batman, ves todo el rato esas visiones que él tiene, muy tétricas, muy tenebrosas, que además sale como con un ojo hinchado, como herido, como que siempre está perdiendo. Y en cuanto él se da cuenta, si te das cuenta, parece ser que él
juega a su favor con esas alucinaciones, en lo que de la forma en la que se revuelve, los monstruos que él estaba viendo ven como un monstruo al propio Batman. O sea, Eso es. es un juego Consigue dar la vuelta a divertidísimo la que funciona muy bien. situación. Ahí está, eso, ahí. Sí, señor. Y claro, esos son los números 5 y 6. Y esto nos sirve para establecer un poco la distinción esta del tribunal y la noche, ¿no? Y si quieres, mira, vamos a ver. Porque claro, ahora tenéis disponibles pues muchas ediciones recopilatorias que esas no tienen pega, ¿no? Pues directamente se titulan El Tribunal de los Búhos, como este que es el tomo pues dedicado a las sagas de Scott Snyder, que tenían lomos uniformes y tal, de las distintas sagas de Scott Snyder, recopiladas en tomo, pues es este. Luego hemos tenido, ahí está, ¿no? Este es el tomo del Tribunal de los Búhos, ahí no tiene pérdida. Y luego también hemos tenido pues reediciones dentro de la reedición de Batman Saga, también, los que son estos que tienen un ribete amarillo por arriba, de CC también. Ahora ha habido otra reedición, a mi parecer infame, ¿no? en formato bolsillo, que bueno, esa por hacerla accesible por un precio más económico, pero creo que no merece la pena ver estas ilustraciones en formato tan reducido. Yo soy muy enemigo de los formatos reducidos, pero vamos a explicar un poquito brevemente cómo se publicó en grapa, la publicación original en España en grapa, porque puede ser un poco liosa para quien se adentre en las grapas, ¿no? Entonces, empezamos con el número 1, que ese no tiene pérdida, ¿no? El número 1, que llevaba el 1 y el 2. El Tribunal de los Búhos. Ahí llevaba el 1 y el 2 americanos, pero bueno, tal. Puedes distraer un poco la portada de Jim Lee, que dices, ¿por qué tiene? Pero bueno, una variante que emplearon aquí para el número 1, Jim Lee. Luego, el 2 y el 3 son de detective, o sea, no tienen que ver con el Tribunal de los Búhos. Intercalaron detective, el 2 y el 3. Son portadas de Tony Daniel, como veis, ¿no? Ahí está, o sea que no. Eso es verdad, el 2 y el 3. Sí, el 2 y el 3. Aprovecharon está, ¿no? Que digamos que la etapa de Scott Snyder como que se cocinaba más lenta para meterte en medio el arco de Tony Detective, lo del muñequero, es el arco en el que se arranca la cara a Joker y eso, ¿no? ¿Ves aquí a Joker? Pues le arrancan la cara y por eso pasaba gran parte de la etapa de los nuevos 52 con la cara arrancada y todo esto. Vale. 2 y 3, ¿no? Es ahí, eso es de Tony Daniel, no es Tribunal de los Búhos. En el 4, volvemos a los búhos. 4 y 5, que esto completarían lo que es el Tribunal de los Búhos estrictamente, ¿no? Y aquí esto sería la etapa, o sea, el momento en que está Batman encerrado en ese laberinto, ¿no? Ahí en el 5, que incluye 5 y 6 americano, que es este famoso número de la perspectiva invertida, aquí lo veis invertido, ¿no? Que por eso puede hacer dudar a mucha gente de, oye, a ver si lo he impreso mal. No, pero está invertido. 4 y 5. Y luego, claro, aquí viene esta curiosidad, ¿no? Que en el 6, ella empieza, dice, la noche de los búhos, prólogo. Dice, ¿cómo prólogo? Si ya llevamos números del Tribunal de los Búhos. Claro, por la distinción esta del tribunal y la noche de los búhos. Que la noche de los búhos sería el momento a partir del cual Batman ya escapa del laberinto y ya viene la parte superheroica. Es que viene muy bien para distinguir la parte lúgubre, detectivesca, tétrica, de la parte superheroica, que sería la noche de los búhos, y que ahí ya empiezan a implicarse todos los aliados de Batman, ¿no? Bueno, aquí este sería números de Batman, pero número 6, grapa 6 española. Pero la grapa 7 española es que la ya 7 no... y en el 8 ni siquiera habían números de Batman. Claro, eran los spin-offs. Era, claro, todas las series de Batman se veían relacionadas con la saga de los búhos y entonces aquí incluyen, los números son Batwing, Batgirl y Batman y Robin de Tomasi, ¿no? Aquí es en que la, claro, en la grapa lo que me hacía Batman y Robin, ese número me lo tenía que comprar, porque yo me compraba las de Batman, porque la detective no me interesaba. Entonces, como en esa época, digamos que rompí el TOC a fallar la numeración, ¿no? Entonces, lo que tú dices, me compré el 1, me compré el 4, pero yo creo que el 7 sí que me lo compré por Batman y Robin, pero claro, es que el 8 es que no hay nadie aquí. Claro, es que el 8 incluye, fíjate, Birds of Prey. Claro, Birds of Prey, que es otro spin-off de los que había. Que no se publicaba en aquel momento. Que no se publicaba. Igual que Batwing, que tampoco se publicaba, ¿Tampoco? Que es Batman tampoco. Y este incluye Birds of Prey, Nightwing, que ese sí se publicaba en tomo aparte, y Detective Comics de Tony Daniel, ¿no? O sea que no es ningún número de Scott Snyder aquí, de la saga. Ahí está. De hecho, no sale Scott Snyder, ¿no? En los guionistas. Sale los guionistas en curso de las otras colecciones. Ahí la verdad es que yo creo que se dieron cuenta de que era un poco lío porque en cuanto acabó la etapa del Tribunal de los Búhos ya volvieron a un formato un poco más convencional en que era un número de Batman y un número de detective.
Sí, bueno, incluso ya centrar, publicar Detective en tomo aparte y ya centrar la Eso serie yo de creo que grapas fue solo ya en cuando Batman. acabó lo del pingüino emperador, ¿no? Una vez acabó esa etapa, yo creo Claro, que ya directamente decidieron hacer por ahí. la grapa de Batman que tuviera Batman y que Y Detective fuera en tomito. Pero en aún tomos así aparte hacían y no, cosas no meter raras, spin-offs. Claro, de vez en cuando metían porque algún spin-off. También es complicado coordinar sí, como a veces los spin-offs tenían cierta relevancia, aunque era bastante tangencial. De hecho, en los recopilatorios, o sea, en esto, en el tomo recopilatorio y en todas las recopilaciones que se hacen, ya no se incluye ningún spin-off ni de Batgirl, Nightwing, ni de nada, ¿no? Se meten solo los números de Batman de Snyder y Capullo. Y entonces luego, después del 8, de 7 y 8 dedicados a los spin-offs, como decíamos, ¿no? 7 y 8 dedicados a los spin-offs, ya viene el 9, que ese ya es, tiene todavía otro spin-off, pero vamos, ya ahí retomamos la serie de Batman de Snyder y Capullo, ya vuelve a estar por aquí Scott Snyder, Scott Snyder y Capullo, y luego ya el 10 y el 11, pues ya son el final de la Noche de los Búhos, de la saga, digamos, del Tribunal de los Búhos, ¿no? 10 y 11 españoles y ahí ya. O sea que es, digamos, porque la gente pregunta, ¿y si lo quiero coger en grapas, entonces qué abarca el tribunal? ¿Del 1 al 11? Digo, sí, pero no. O sea, tienes que coger del 1 al si te 11, las compras aunque americanas, sí, del 1 al claro, 11. 1 al 11. Pero el 1 al 11 español abarca más cosas, aparte Sí, del sí, 1 al sí. 11 del Batman de Snyder y Capullo, los spin-offs de los búhos y parte del Detective de Cómics de Tony Daniel, ¿no? Por eso, este lío, a ver si esperemos que haya servido para aclarar un poco, que es De todas complicado. formas, claro, estas grapas ya tienen 10, 9 años, que ya Ah, sabemos que normalmente la vida de la grapa es más fútil, es más complicado, pasado un tiempo, no sí, imposible, pero es más complicado. no, pero no creas, la gente luego entras en eBay, en tu colección, en tal, o sea, voy a hacer el Tribunal de los Búhos, voy a cogerlo en grapas, que es, mm, y sí que está por ahí en mercado de segunda mano y tal disponible, ¿no? Y, pues se puede liar la gente, ¿no? Decir, sí, y por eso digo que no es imposible, o sea, es complicado, pero no es imposible. Sobre por todo, ejemplo, sí. estas cosas, lo que tú dices, pues viene, mucha gente venderá, pues eso, los 11, 12 tomos, Claro, el mucha bloque, gente ¿no? vende el Alguna vez. 1, luego del 4 al 6, del 2, y ¿y por qué? Me faltan números. No, no, no tiene No, por qué. O sea, si falta. tú coges el De todas 1, formas, del ya lo has 4 al avanzado un 6 poco. y del El 9 al Tribunal de 11, los tienes... Búhos es una etapa, digamos, se ha convertido ya en icónica, en el Claro. que puede haber perfectamente 10 ediciones solo en España, porque se Claro. editó en grapa, se editaba luego, si recuerdas, en una tapita, como unos prestigios Que era que más lioso recopilaban todavía. aquello. Sí, sí, era más lioso Sí, pero todavía. es que ese no recopilaba el tribunal como tal, sino la serie de grapas. Era como poner las grapas, juntarlas en tomitos. Entonces seguía Sí, teniendo los spin-offs. era Es un como los rollo. retapados antiguos Claro. de Mira, Forum, era un poco o sea, ese si rollo. queréis lo que es el tribunal, o sea, tú lo puedes hacer el tribunal con las Mm. grapas 1, 4, 5 y 6 y 9, 10 y 11. O sea, Mm. ojo, 1, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 y tendrías el tribunal. Y dices, se han saltado números. No, no tenía, porque las Mm. otras no son vitales para el tribunal. Luego ya Entonces, digo, porque tú lo has dicho, un par de ediciones en tapadura, la edición deluxe, creo que incluso, claro. no lo sé seguro, pero creo que ha habido una en blanco y negro también, No, no yo lo creo que no, sé. ¿no? Todavía no. En O Black lo mismo Label sí. también ha habido, la Pocket, o sea, quiero No, decir, Black Label no. Yo creo que Black ¿no? Label. ¿Seguro? No, creo que casi No lo seguro sé, no. no lo Black sé. Label, pero o sea, ha habido la Deluxe que comentas, claro. Esta, Sí, la que llamamos nosotros edición condón, ¿no? Que no nos acaba de convencer esto del plástico que se sobrepone a la tapadura y tal. Bueno, lo que está esa claro es que si queréis, si no habéis leído El Tribunal de los Búhos, tenéis 1000 opciones. exacto, no vais a tener ningún problema en Claro, encontrarla. eso es. O, Lo sí, único sí, que sí, si vais a seguir la grapa, ved este vídeo que os lo si lo vais a coger en explicamos. grapas, ¿no? Porque ahí Claro, está. luego hablaba de ese referente, no creo, pero que bueno, que me ha recordado de Cult y tal, pero sí que hay una polémica y que cierta gente comenta y no le falta razón, en el que el Tribunal de los Búhos tiene bastante que ver con uno de los arcos de Grant Morrison, con el tema del guante negro, de este Ah. personaje relacionado con la familia Wayne, que estaba el misterio, que si sí, que si no. Y dices, es verdad que de alguna manera es parecido, pero yo creo que la grandeza, y no es por poner a un guionista por encima del otro, pero la grandeza de Snyder en este sentido
es que les sabe dar su propia personalidad para que a muchos, yo me incluyo, si no te lo dicen, no te das cuenta de que es similar ese arco. No juegan a lo mismo. Claro, le da una vuelta de tuerca, digamos, al concepto este de hurgar en la familia Wayne, ¿no? De intentar, dar más trasfondo, intentar dar un trasfondo turbio a los antepasados de los Wayne, ¿no? Tanto a sus padres, en este caso, porque ahí veremos un componente, eso sí que iría, o sea, eso sí que se supone que ya quedó instaurado en la continuidad, ¿no? El tema este, yo creo que lo podemos decir, ¿no? Aunque no digamos todo, pero decir si el quieres, hermano. Vamos a avisar de que, bueno, que lo has dicho, pero no pasa nada. Han pasado 10 años. Bueno, pero no hemos dicho quién es, claro, o sea... A partir de ahora nos vamos a meter en un territorio spoiler. Si por lo que sea no lo has leído y hasta aquí ya te ha llamado la atención y dices, pues voy a ir a por él, ese hasta aquí si quieres puedes parar. Ahora ya nos vamos a meter full spoiler. Vamos a comentar cosas. Así que adelante, Jorge. Claro, el tema de el hermano aquí. Grant Morrison jugaba con el padre, con Thomas Wayne, con la posible vuelta de un regreso turbio de Thomas Wayne, que al final, a través del Dr. Simon Hart y tal, ¿no? Es del locurón. Y aquí se juega con el hermano. Que eso en realidad sí que quedó instaurado en la continuidad de Batman, que cuando Bruce tenía 3 años, Marta estaba embarazada del que iba a ser el hermano de Bruce, que lo perdió por la acción de los búhos también, ¿no? Pero claro, aquí se juega con la idea de que una de esas, un personaje clave del Tribunal de los Búhos pudiera ser ese hermano perdido de Bruce, ¿no? De hecho, se intenta dejar en la ambigüedad, aunque se suponga que no, que es una distorsión de este personaje de, bueno, como estamos en spoiler podemos decirlo, es de Lincoln March, ¿no? Claro, es que la tapa aparece, y eso también juega muy bien con la mitología de Batman, inicia con que Bruce Wayne quiere dar un giro a Gotham, una parte más filántropa, como que quiere ayudar a la sociedad y está instaurando la Torre Wayne y una serie de beneficios y una serie de programas para ayudar financieramente a la ciudad. Y se nos presenta, que esto jugaba muy bien con esto que decíamos de empezar, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es Batman? Tiene una Batfamilia, tiene varios Robins, eso aparece en el primer número y te lo explican, con Vicky Vale, un personaje de la mitología de Batman, que le presenta a Lincoln March, que es un personaje que, como hiciera Harvey Dent en El Caballero Oscuro, bueno, pues quiere presentarse a un puesto político y necesita la ayuda de Bruce Wayne, ¿no? Es lo que decía, que hay como ciertas similitudes que yo entiendo que son buscadas para que la gente ajena al cómic y que está empezando se sienta un poquito más cómoda. Claro, conceptos familiares, que resulten familiares dentro de los tópicos de los estereotipos asociados a Batman, ¿no? A las historias de Batman. Sí, entonces aquí pues eso, se juega con el hermano perdido. O sea, sí que es verdad, sí que se instaura en la continuidad que perdió un hermano, Bruce, pero claro, el hecho de que luego las búhos manipulen a Lincoln March para que él crea ser ese hermano perdido de Bruce, ¿no? Pues eso luego se completaría en Batman Eterno. Es que esta es otra, ¿no? De la intrincada continuidad de DC. Eso, pero bueno, no te preocupes, puedes decir lo que quieras. Claro, bueno, por mí no te preocupes. Sí, no, eso se retoma. Digamos que se retoma el tema de Lincoln March en Batman Eterno, que era una serie semanal, se sumaba, para más Inri, o sea, a todas las series regulares de Batman, pues se sumaba. La serie que Batman nació Eterno. Después, que era Talon, o sea, bueno, porque Talon era el título de Garra en castellano. ¿Era Lincoln March ese Talon que yo no la llegué a leer? No lo vamos a ver. Juega el misterio. Vale, tiene como misterio. Que en Batman Eterno, claro, por no quitar, pero en Batman Eterno se Lincoln March vuelve, ¿no? Que eso era una serie semanal, fíjate, se publicaba todas las semanas y tiene 52 números también, que le gusta mucho jugar con el número 52 aquí a DC, pues esa, y luego además tuvo secuela en Batman, o sea, estaba Batman Eterno y Batman y Robin Eternos, ¿no? Pero esa ya no era tanto lo de Lincoln March. Yo recuerdo un cliente a la tienda de cómics a la que voy yo, que preguntaba un poco hastiado, ¿no? Por estas series semanales y tal, y dice, ¿pero cuándo acaban Batman Eterno? Y yo le dije, nunca, es eterno. Fue un chiste de mierda, pero bueno, el pobre hombre... No tan de mierda, ¿eh? No tan de mierda porque dice Batman Eterno. Pero bueno, con la tontería, sí, como tenía secuela, fueron como 100 y pico semanas, o sea, es que
Es Claro. mucho No, bueno, la tiempo. secuela era más corta, porque fíjate, No llegó a los 52 la secuela. claro, la secuela no, porque eran 6 tomos españoles, yo creo, la secuela, y en cambio, o sea, Batman Eterno eran 12 tomos españoles que abarcaban 4 o 5 números cada uno, y al final eran los Mm. 52 números, y Batman y Robin Eternos se publicó en 6 tomitos españoles, entonces era más corto, Lo ¿no? que Pero sí ahí que se podemos completa. decir que era un poco de lío de esta etapa, de esto Tribunal de los Búhos, que aquí lo que decimos, si alguien no ha leído nada y de repente ve estas páginas, se puede quedar un poco loco, pero o sea, no temáis, como nos quedamos todos, porque claro, se suponía que en estos nuevos 52 todas las series empezaban 5 años en el futuro desde el inicio del universo DC. Entonces, de Bueno, repente, no, o sea, no desde el inicio, o sea, para Batman llevaba operando 5 años, que luego pasaron a 7, bueno, llevaba operando, pero claro, por ejemplo, Superman, no, Superman se contaba su primer año de andadura, Grant bueno, era un poco Morrison, ¿no? porque en Action era el primer año, pero en Superman ya sé que lleva Eso, 5, ahí está, es que ahí era un había un poco de jaleo lío. aquí maravillado, Bueno, claro. el tema por lo que quiero decir es como que, como que habían pasado 5 años, ¿no? Y de hecho Ujú. jugaban porque el número 13 de todas las colecciones, en vez de ser un 1, un 13 era un 0. Digamos que el 13º número de los nuevos 52 que se Interesante. publicó para todas las series era un 0, no el 13, ¿no? Como que iba Sí, antes de todo. Entonces, claro. en esta etapa, en un momento dado, cuando Batman escapa, hay una chica que lo reanima, que se llama Harper, y que Batman le habla como si la conociera. Porque claro, la conoce, pero tú no lo sabes como lector. Y le dice, ya te he dicho que me dejes tranquilo, ¿no? Y tú claro, lees esto y dices, pero bueno, ¿qué me he perdido? Nada, bueno, es estas cosas que aquí, estos detalles que luego Snyder sí que se volvería más loco y empezaría a jugar, que sí. Porque luego, bueno, además se convirtió en un nuevo personaje de la Bat Familia, que si te soy sincero ya no sé muy bien qué pasó con Es que se les va ella. la pinza. Mira, yo creo que se les va la mano con el número de sidekicks o sea, y la dimensión de Sí. la Es Batfamilia, que ¿no? Es que ya uno luego no sabe. creó Luego está a la Duke. señal, a Duke Thomas, que es Exacto. la señal, que es un Batman, digamos un Batman amarillo, un Batman en un traje Bueno, amarillo, es el Power Ranger amarillo. por amarillo con un murciélago por ahí. Y entonces, claro, es que fíjate, o sea, Pero es que hubo un momento en el que Scott Snyder decía que no le gustaba meter a Damian por eso de que fuera un niño, tal, no sé qué, pero por no meter a Damian empezó a meter una serie de sidekicks que lo que tú dices es decir, pero si quieres meter a uno, mete a Tim, que digamos que en esta continuidad ya es como más adolescente. sí, pero Y que Tim no tenía serie propia, ¿no? Que estaba como en los Titanes. Yo los qué sé, era Titanes, muy, claro, muy. entonces no quería interferir a lo mejor en los Titanes, ¿no? Pasaban Ya, ya, cosas por ahí ya. con Tim, con Damian tampoco quería interferir con lo que hacía Tomás y eso estaba bien, ¿no? Que decía, bueno, Tomás es el que desarrolla, además pasa algo con Damian, también en la continuidad, que hace que Además, no se pueda usar luego. aunque no toque, voy a decirlo. Aunque Damian lo crea Grant Morrison, aunque bueno, el germen, nunca mejor dicho, ya estaba con Dennis O'Neil y tal, pero que aunque Grant Morrison crea a Damian, el guionista que mejor lo ha trabajado, con diferencia y desarrollado, ha sido Peter Tomasi. Pues sí, yo totalmente. O sea, bueno, no lo desarrolla mal, desde luego, Rand Morrison, pero claro, No, el que no, da no más lo hacen. profundidad, el que Sí, sí, lo sí. humaniza, digamos, ¿no? Porque era un poco deshumanizado el concepto Bueno, original ese de Damian momento Wayne. en Batman Inc., tranquilo que no voy a hacer spoiler, pero ese momento en el que Damian mira a Dick Grayson, que eso es escrito por Grant Morrison, le dice, recuerda que tú y yo fuimos los mejores. Ay, eso, a mí Claro. yo estaba dando palmas con las orejas, Totalmente. ¿no? Si quieres, por cerrar el tema este de Damian, entramos Sí, otra vez en zona spoilers, por decir, es que nos queda un poco cojo la argumentación de por qué. ¿Entramos en zona spoiler? ¿Aviso spoiler? sí, está ¿Entramos? spoiler todo ya, a Venga, full. pues entra a full. Ahora, otra vez, si no habéis leído aquí esta etapa pues cortad el vídeo aquí, lo volvéis a poner en 5 minutos, vamos a decir 5 minutos, que vamos a decir un spoiler muy gordo. Vamos ya, spoiler. Es Robin muere. Robin Damian se muere en Batman Inc., ¿no? Digamos que Grant Morrison, ya que lo había creado, pues él no quería narrar su muerte también. Entonces, por eso es por lo que no se puede usar luego a Damian en la etapa de Scott Snyder, aunque resucite muy pronto dentro de Batman y Robin de Tomasi, pero claro, Scott Snyder no lo podía usar después del tribunal, ¿no? Porque había muerto Es que es muy en inteligente ahí lo que hace Batman Peter Inc. Tomasi para que vuelva, en el que primero crea como una serie de coral, en el que Batman va como luchando con ese duelo y tal. Bueno, es que esa serie es maravillosa. Claro, de hecho, en las grapas americanas tachaban ese Robin y ponían Red Hood o
dos caras. O Claro, Catwoman. era genial ese concepto, tío. O sea, Batman y Robin, claro que estaba muerto Robin, pero tenían un asociado en cada. Mientras Robin estaba muerto, pues iba asociando. Sí. Entonces salía tachado en la portada y decía lo que dices, ¿no? De dos caras, Red Hood, no Mm. sé qué tal. Bueno, y otra armadura genial de Batman, ¿no? Que Sí, usó la para buscar Hellbat a Robin, el Hellbat, para luchar en buscarlo. Apokolips, por luchar por su Ostras, alma, ¿no? es que qué locurón, ¿no? Apocalypse a rescatar el cuerpo de Damian. Bueno, otra serie genial. O sea, es que sí, igual que recomendamos, o sea, la Batman de Snyder y Capullo, hay que recomendar el Batman de Tomasi y Gleason, ¿no? Batman y Robin de Tomasi y Gleason, que cuenta todo esto también, como la resurrección de Damian Wayne, ¿no? Ahí y todo esto. Y bueno, del Tribunal de los Búhos, por contar un poco así más cositas concretas, a ver, más o menos ya hemos avanzado cuál es la trama básica, que es como que se descubre que hay un tribunal desde los primeros tiempos de Gotham, que se supone que, fíjate, a modo de Batman Begins, van purgando la ciudad cuando creen que es necesario y en este momento en concreto toca, ¿no? Hay ciertas personas de la élite de la ciudad de Gotham que ellos creen que merecen morir y es cuando toca, ¿no? Es lo que va descubriendo Batman en este momento dado. ¿Qué pasa que puede ser un poco lioso y queda muy abierto? Que eso yo creo que se puede comentar. Bueno, decir que lo de Dick Grayson al final se reduce a un número en el que Batman le dice que ha descubierto que Dick era uno de estos sujetos que podía llegar a ser una garra, le da un puñetazo que ahí, ese número es como un poco loco, decir, hostia, se lo podríais haber dicho de otra forma menos gráfica, pero bueno. Hay precedentes de Bruce pero sí existe golpeando ese a meme. Dick, así. No, claro, vamos a hablar de precedentes, porque tenemos el meme de los años 60, clásico, Sí, ¿no? De golpeo, esa bofetada. Trasladado al cine, un poquito en Batman y Robin, también Chris O'Donnell recibe un puñetazo abierto de George Clooney ahí en Batman y Robin, ahí un poco más jocoso, pero en la continuidad ya más, en este mismo puñetazo en tono dramático se ve en la etapa de Ruka, en la maravillosa, hiperreivindicable y nunca está de más mencionarla, etapa de Ruka. También tenemos ahí una discusión sobre el alma de Bruce, sobre si existe Bruce o es un constructo y todo eso. Bueno, entonces en intentan Batman, en Wayne asesino y Batman fugitivo, que siempre me lío con los nombres, pero bueno. Sí. Y entonces, claro, y lo vienen sus aliados a intentar hacerle entrar en razón y entonces ahí recibe un puñetazo también cierto. Dick de Bruce, ¿no? Entonces, sí, digamos que en teoría ese argumento original que iba a llevar Dick, bueno, aquí se queda reducido a simplemente este momento en que le dice, es que resulta claro, es que la garra que ha intentado matar a Batman descubre que fue el bisabuelo de Dick Grayson. Eso es William Cobb, ¿no? Eso es. Exacto. Porque aquí es ese momento que Snyder se vuelve un poco loco, en el que empieza a decir cosas así. No, porque hay una serie de elementos, un metal que no sé qué, que he metido en la sangre, que dices, bueno, vale, bien, lo que tú me digas, Scott. Vale, perfecto. que unido a la fórmula de frío de Mr. Freeze. Vale, que sí, que resucitan, que es lo que me quieres contar. Claro. Bueno, se supone que resucitan, pero que en realidad solo son cuerpos inertes que cumplen órdenes. Sí, bueno, que resucitan, digas que se mantienen en hibernación, ¿no? Exacto. Y entonces usan la tecnología, por simplificarlo un poco, que es más enrevesado en realidad, pero bueno, simplificándolo diremos que usan la tecnología de criogenia de Mr. Freeze se usa en los búhos, ¿no? Para dejarles en hibernación y que luego resuciten. Lo comentábamos fuera de micro, que se supone que el primer anual de la serie, mira, no lo he cogido, pero bueno, el primer anual de la serie te vendían como que era la conclusión del Tribunal de los Búhos y luego en una sola viñeta que mencionan lo que tú has dicho, que le han cogido la tecnología a Mr. Freeze y es la única relación que tiene con este arco. Ese anual, claro, bueno, ese sí que se incluye en las recopilaciones del Tribunal de los Búhos, se incluye el primer anual de la serie que cuenta pues la relación de la tecnología de Mr. Frío con los búhos y aprovecha ya de paso para contar el origen. Sí. Eso es, el origen de Mr. Frío de los nuevos 52 que cambia bastante con respecto al origen establecido en Batman Animated, ¿no? Con respecto a Nora Frakes. Ahí era un giro, una vuelta de tuerca muy turbia y que no me gustó a mí mucho nada, a mi parecer. ¿no? Y en la grapa se incluye en el número 10, ¿no? Ese anual.
En los tomos lo tenéis, Claro, en la digamos que recopilación de en tal, y algunas cosas los nuevos 52 intentaban ser tan diferentes, ¡ah! tan radicales, tan grim and gritty, que al final giraban demasiado la vuelta y decías, te has cargado el torno. O sea, le has Sí, dado hay tanta vuelta que te has girado. Sí. totalmente distorsionó, o sea, deshumanizaba al personaje de Mr. Freeze, que precisamente lo atractivo de él era que tuviera ese fondo La pues humanización de Paul Dini y el claro, equipo y de Batman Animated es lo que al y final acabó creando un poco al personaje. De hecho, al personaje, pues aunque no nos... Bueno, ya sabes que a ti no, a mí sí, pero Batman y Robin bebía prácticamente de ese origen porque sí, es origen, prácticamente ya se ha pero quedado canon. Y de claro. hecho, el propio Peter Tomasi, más adelante, cuando se hizo cargo de la serie Detective Comics, acabó pasando de este origen que tú has dicho y volvió al de toda la vida, como corriendo un túpido velo y decir, bueno, esto es una Claro. cosa que ya nadie se acuerda y no Sí, nos gusta y da igual. sí, de que hecho, da luego en igual. Detective Comics de Tomasi, cuando vuelve Nora Fries a la palestra y tal, la mujer de la mujer, el personaje vinculado a Víctor, ¿no? Porque es Sí. que en el anual quieren dar un sentido distinto a lo de Nora Fries, tan distinto que a mí me parece un poco patinada, por parte de Scott Snyder y James Tynion, cuarto, que lo escriben en colaboración, los Sí. dos, el anual ese, ¿no? Si es que James Entonces Tynion 4 en la etapa de Snyder hace muchos complementos, sí, muchísimos. colaboraciones, ahí está, claro. Y el origen, retelling del origen de Mr. Frío, pues es cuestión de los dos y creo que patinaban ahí. Y como bien dices, luego Tomasi, que retoma a Mr. Frío y a Nora Fries en Detective, pues ya vuelve un poco a lo clásico, ¿no? Sí, A totalmente. O Paul sea, Dini. eso es lo que Claro, decíamos de la continuidad de los nuevos 52, que al final, con estos líos, pues no sabes que en realidad a día de hoy no sabes qué continuidad hay. Lo que pasa que es lo que decimos tú y yo. ¿y Bueno, qué, pues quién le leemos. importa? ¿Y a quién le Exacto. O importa? sea, eso iba a decir, que leemos los cómics, los disfrutamos o no, y ya está. Lo de menos es que Sí, continuidad es decir, bueno, vamos a funcionar y ya está. Por cerrar claro. un poco, que es lo que queda muy abierto, más allá de lo de que tú lo has comentado, lo de si Lincoln es el hermano o es una idea que le han metido a este personaje que estaba en el orfanato que llevaba la fundación de Martha Wayne, etcétera, etcétera. Queda un poco lioso en cuáles son los objetivos tanto de Lincoln y el tribunal, porque se supone que Lincoln le deja pistas a Bruce Wayne para que Bruce Wayne lo descubra todo, pero él mata a la mayor parte del tribunal, como que no sabes por qué, o sea, si es como una especie de vendetta por haberlo, porque claro, es un poco como la mano, ¿no? Para que nos hagamos un poco una idea, la mano de Daredevil, que como digamos matan a sus garras para luego reconvertirlos en guerreros más eficaces, más o menos, simplificándolo mucho, que es como más complicado. Entonces no queda claro muy bien el por qué Lincoln los mata, cuál es el objetivo, pero bueno, al final, como lo lleva divertido, lo lleva bien, No, es muy movido. y no le queda nada mal esta ambigüedad, yo creo. Yo creo que queda bien Sí, ese no le queda final mal. ambiguo de que, claro, incluso Alfred deja la puerta abierta a que Lincoln March pudiera ser quien dice ser. Y dice, aunque esto fuera verdad, no cambiaría nada con respecto a su tal. O sea, queda ahí todo en una nebulosa tal, que Claro, porque luego lo se que, vendría a completar en lo de Batman Eterno, pero bueno, dentro del tribunal, pues queda bien esa lo ambigüedad que al final. comentan al final es que dicen, como es supuesto, de ser verdad, dicen que al nacer prematuramente por el accidente estaría ingresado en un hospital para que se pudiera de alguna manera curar del todo y entonces resulta que los Wayne morirían antes de esta cura, entonces eso quedaría como en ese limbo Claro, en el que claro. Bruce nunca lo hubiera sabido, ¿no? Pero claro, sería como muy loco que Alfred no supiera nada, ¿no? Entonces, todo hace indicar que es más una trama para intentar romper la mente de Bruce más que sea real, ¿no? Por lo menos Claro, es lo que realmente yo Bruce. pienso. Pero que el propio Lincoln March asumía como real. O sea, el Tribunal de los Exacto, sí, sí, Búhos sí, sí, había sí. hecho creer a Lincoln March que efectivamente él era el hermano perdido de Bruce Wayne, ¿no? El Thomas Jr. Thomas Wayne De Jr. hecho, Ahí, hemos hablado poco de los números en sí, ¿no? Hemos hablado un poco, nos hemos centrado en el 5, hemos hablado sobre todo los primeros, que mezclaban esta parte más detectivesca, un poquito más turbia, más de misterio, pero bueno, la verdad es que el último, que
es narrativa pura porque es un número de hostias, básicamente, y hablando mal y pronto, en el Claro. que Greg Capullo pues da rienda suelta a todo, ¿no? Porque, claro, imagino que estos números son muy divertidos de dibujar si tienes este ímpetu, ¿no? Para jugar con las composiciones. Pero claro, básicamente es decir, bueno, como se están pegando, pues mira tú, ¿no? Cómo quieres que se peguen, ¿no? Muy, muy, muy divertido el número, la verdad. Qué bueno que Sí, sí. queda la saga con eso, como hemos dicho, con esa ambigüedad. Deja la ambigüedad. Por cerrar un poco, bueno, Sí, decir que el Tribunal de los Búhos se ha convertido en el último, entre comillas, porque es como mucho ese concepto, el último gran concepto de villanía de Batman, ya claro. instaurado, en el que, bueno, en los cómics, más allá de ese tribunal, lo que tú dices, ha salido en Batman Eternos, no ha tenido demasiadas apariciones después, aunque existe, y de hecho en breve lo vamos a ver adaptado en la serie de Batman Las aventuras continúan. En esta segunda temporada de cómics van a adaptar los búhos. Ha salido una película de animación que se llama Batman contra Robin, si no me equivoco. Y en un próximo videojuego se supone que van a ser los villanos. Claro, sí, lo de Batman contra Robin era Batman e hijo, Batman contra Robin, mezclaban un poco el tema de la etapa de Morrison con conceptos de lo de los búhos y tal, pero no era tal. Pero claro, ahí quería ir yo, ¿no? Al tema de la repercusión del impacto de este concepto del Tribunal de los Búhos ya en las adaptaciones audiovisuales de Batman, ¿no? Pues tú mencionabas que en Adventures Continuo va a adaptar el concepto al universo animated, ¿no? Dentro de los cómics, por así decir, pero hay por ahí rumores, ¿no? O sea, hay expectativas de que sí, que en The Batman con Robert Pattinson, pues pueda haber mención o estar el concepto de los del Tribunal de los Búhos por ahí. Y sí que, hombre, ya tenemos una referencia estética, ¿no? Que es que el guantelete del Batman de Robert Pattinson está basado en las garras, es casi calcado al que llevan las garras, ¿no? Es Sí. con esos dardos que tiene y todo ahí está que llevan las garras de esta saga, en el Tribunal de los Búhos. Entonces Claro, ya esa es una referencia directa ya. Y no claro, sé si es luego... una referencia directa porque también puedes decir Oh, que está ligeramente basado en los brazaletes samuráis y demás, no o creas, ninjas. Claro, pero a pero ver, no estoy rompiendo totalmente la teoría. O sea, me gustaría soñar que sí. Lo que pasa es que estas cosas de aquí a adivinar, jugar a adivinar, bueno, claro, pues no. envejecen regular, pero son muy divertidas aquí tú y yo hablando. Claro, hay que entender también que el diseño de las garras, aunque tienen estos añadidos de búhos y tal, básicamente son ninjas, al igual Claro. que Batman. Y aquí, mira, aquí en el vídeo, en la imagen que estamos poniendo, se ve, fíjate, voy a intentar aquí destacar justo este elemento que tú decías, Sí, totalmente. Los que es dardos esos cierto que estos del dardos que antebrazo, están en los al otro lado. antebrazos están presentes en la nueva adaptación de Matt Reeves, Robert Pattinson, pero incluso cuando aquí, alerta spam, cuando estuvimos comentando el tráiler, tú y yo, sí que hablamos de la posibilidad o de que sí que es cierto que hay rumores y que no encajarían mal dentro de lo que parece que está planteando Matt Reeves, porque como incluso hablamos de que el pingüino parece que está ahí y que tiene relación con estas puertas de Gotham que hemos hablado Claro. y tal. Las grandes familias de Gotham, ¿no? Los Cobblepot por ahí. Sí, sí, Además, sí. en el tráiler de la peli dice lo de los pecados de mi padre, no sé qué, que esté implicada la familia Wayne. Pero sí, el de... Lo que pasa es que lo que dices, ¿no? Que puede que se quede simplemente en una referencia estética. Es el guantelete de Batman que está extraído de las garras y se quede ahí y ya está. Puede ser también. Pero hay indicios ¿Quién de que sabe? el concepto del Tribunal de los Búhos estuviera presente el Batman de Pattinson. Dentro de pocos meses lo descubriremos. Pues sí, bueno, pues vamos a finalizar diciendo, si te parece, porque claro, de alguna manera hemos hecho este vídeo como para celebrar el 10º aniversario, ¿no? De los nuevos 52 referidos a Batman, el Tribunal de los Búhos, pero ahora vamos a empezar una serie de vídeos que van a tener relación con la película de Batman, en el que vamos a comentar cómics relacionados o que nos llevan a esa película o que nos apetece, vaya. Entonces el próximo va a estar protagonizado por Oswald Cobblepot, que siempre me lío con el título, es Pingüino, Juicio y Tormento.
Pingüino, Dolor y Prejuicio. Dolor y Ahí está. Prejuicio. ¿Ves? Ya te Pingüino, digo que Dolor lo y dio. Prejuicio. Dolor y Prejuicio. Entonces, también Sí. es un tomo que está editado en un par de ediciones. Salió primero en un tapadura y están estos coleccionables de Salvat y tal. Así que bueno, si no lo habéis leído y queréis aprovechar, pues nada. Este va a ser nuestro próximo vídeo. Ahí está, Pingüino, Dolor y Prejuicio, Pain and Prejudice, ¿no? Que eso está basado, o sea, el título es como una referencia a la novela esta de Jane Austen, ¿no? Si no me equivoco. Pero no estar Orgullo y columpiándome. Prejuicio, ¿no? Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pues este es Dolor y Prejuicio, no sé qué. Uh-huh. Y claro, sí, claro, explorando a fondo, muy profundamente la figura de Pingüino. Y entonces eso pues nos lleva a The Batman de Pattinson, en el cual vamos a tener ahí una versión más canónica de Pingüino que la que tuvimos en Batman Returns, que es maravillosa, pero es muy bartoniana, ¿no? Lo llevo completamente es a la su terreno versión de Barton. Barton. Ahí está, y entonces acá ya tenemos al Pingüino mafioso y tal en The Batman, así que ahí está. Entonces, en los siguientes vídeos, como bien decías, vamos a seguir un poco con las referencias a The Batman, ¿no? También querías tú el tema de Batman. No los decimos, te voy a decir, los decimos. Ah, venga, claro, ya que lo has dicho, después de este Pingüino, Dolor y... Joder, tengo ahí el tomo y siempre me acuerdo. Dolor y Prejuicio. Haremos Batman Ego y después haremos otra gran obra de Darwin Cook, esta vez centrada en Selina Kyle, que es el gran golpe de Selina. De hecho, todas estas historias de Batman Ego y el gran golpe de Selina en realidad están en el mismo tomo. Entonces, en Batman Ego lo que haremos es hablar de Batman Ego y ligeramente de esas historias un poquito más cortas y luego voy a centrarnos en el golpe de Selina para el siguiente vídeo. Claro, si se suelen incluir juntas, en el tomo se suele llamar Batman Ego y otras historias, ¿no? Exacto. Ego Another Tales y tal. Y claro, y en el cofre este que va a editar DC con las obras que inspiraron The Batman, la película de The Batman de Pattinson y tal, se incluye pues Año 1, El Largo Halloween, y luego Batman Ego, pero Batman Ego y otras historias también, o sea que también incluyen el gran golpe de Selina, porque teníamos la duda de si era solo Batman Ego el que incluía este cofre o también las otras historias, pues también son las otras historias, porque en el lomo dice Batman Ego, Another Tales. Así que mira, ahí también seguimos con la línea, el hype, alimentando el hype para hasta la gran eclosión en marzo, esperemos que se mantenga la fecha de marzo de estreno en 2022, ¿no? Sí, en principio yo creo que ya, más allá de que esto esté más o menos contenido, pero bueno, pero por lo menos los cines están funcionando, entonces yo creo que sí, que ya las productoras ya están apostando a que la gente ya está un poco más tranquila, ya empezamos a estar todos prácticamente vacunados, así que, bueno, por suerte ya más o menos ya todo parece que pasará, ¿no? Que quedará como en una etapa de nuestra vida que evidentemente recordaremos, ¿no? Como ese inicio de los 20 que está marcado literalmente, ¿no? Pero bueno, sí. Nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos con Batman, ya sabéis nuestra ruta en los próximos vídeos, que es lo que tenemos programado y luego ya pues ya decidiremos qué más. Jorge González, Cloud Primes, ¿quieres comentar alguna apreciación final del Tribunal de los Búhos un poco por cerrar? ¿Algo que creas que se te ha quedado en el tintero? Bueno, como siempre, pues luego nos solemos, cuando terminamos el vídeo, siempre decimos, tenías que haber dicho esto, lo otro. Y bueno, eso siempre va a pasar, ¿no? Porque, oye, nos fascina tanto el personaje que siempre nos va a quedar con ganas de decir algo más y tal, pero nada, remarcar la reivindicación, o sea, la recomendación absoluta de esta obra, tanto para nuevos lectores como lectores ya iniciados en Batman que por lo que sea no entraran en contacto con esta etapa, pues que es muy, muy accesible, ¿no? Y se puede leer bastante bien de forma independiente y tal, así que no hay excusa para no hacerse con Batman, el Tribunal de los Búhos. Pues nada, Batfanáticos, Batfaniacs, no sé lo que iba a decir, ya se me mezclan los idiomas. Bueno, haciendo metavídeo, que a mí me gusta, hoy es quizá un poquito más corto porque yo tengo prisa, tengo que haceres, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen especial porque hemos hablado de muchas cosas, elementos. No sé, yo la verdad que sinceramente me he quedado muy contento. Me he quedado casi más contento de cómo creía que iba a ir. Entonces me ha gustado mucho cómo ha ido y reiterar lo que ha dicho Jorge, que si por lo que sea no habéis leído esta obra, es muy recomendable. Y luego ya decidid si queréis vosotros Snyder por vosotros mismos. Eso ya bajo vuestro propio riesgo. Nosotros os recomendamos El Tribunal de los Búhos y La muerte en la familia. Creo que es una buena historia incluso de Joker, ¿eh?
No confundir con Una muerte en la familia, pues sobre todo para... Son dos historias más... diferentes. Hay Claro, mucho claro. lío, ¿eh? Yo también a veces tengo que pensarlo. Una muerte en la familia es la clásica que dibuja Jim Aparo y guioniza Jim Starlin, donde Jason Todd, bueno, pasa lo que todos sabemos. Y La muerte de la familia es este arco de Scott Snyder y también Greg Capullo. Claro. Así Una que... muerte en la familia, 1988. La muerte de la familia, 2012. O sea, es una y la muerte. Ahí está. Pues nada, lo dicho, un saludo y nos seguimos. Hasta luego.